Muy bien, muy buenas tardes, Dios me lo bendiga. Estamos en Selah, hace una pausa y reflexiona. El día de hoy vamos a ver el libro de Josué, capítulo 21. Amén. Vamos a poder el día de hoy aprender un poquito más de la palabra de Dios. Estamos cada día de la semana, de lunes a viernes, estamos dando lectura y meditación en un capítulo de la palabra de Dios. El día de hoy nos toca el libro de Josué, capítulo 21. Así que vamos, antes de empezar, vamos a orar para pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que Él sea nuestro maestro, que Él sea que nos revele su palabra, amén, que nos hable en esta noche, en esta tarde. Vamos a darle gracias al Señor. Padre Santo, te damos las gracias, bendito Dios. Gracias te damos por este tiempo maravilloso, Señor, en el cual vamos a poder a escudriñar tu escritura, bendito Dios. Vamos a dar lectura y vamos a meditar en ella, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra, Señor, es buena. Tu palabra, Señor, es vida. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Gracias te doy, bendito Dios, en este día, Señor. Bendito Dios, vamos a poder, Señor, bendito Dios, a través de tu palabra, Señor, poder recibir tu voluntad para nuestra vida. Te pido, Padre, por cada uno de los que está escuchando tu palabra, bendícelos, Señor, grandemente, revélate a ellos, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, vamos a ir rápidamente al libro de Josué, capítulo 21. Vamos a hacer un resumen, como estuve compartiendo una vez. También vamos a hacer de esta manera. Amén. Vamos a ir y voy a compartir unas diapositivas para que todos podamos guiarnos. Amén. Muy bien. Así que estamos en el libro de Josué, capítulo 21. Va a hablar acerca de la tierra de los levitas y acerca de la fidelidad de Dios. Así que hay dos temas grandes aquí. Una de ellas es la tierra de los levitas, cuando aquí se van a distribuir, se le van a entregar a los levitas que no tenían heredad, se le van a entregar tierras, y eso lo vamos a ver en este capítulo. Y también vemos en todo ello la fidelidad de Dios. En los últimos versículos habla acerca de la fidelidad de Dios. Los levitas, recordemos que ellos tenían labores que eran dedicados al servicio de las cosas sagradas a Jehová, las cosas consagradas. Ellos estaban dedicados a ello, ¿verdad? Entonces los levitas ofrecían una labor, una obra muy importante dentro del pueblo de Israel. Y la heredad de ellos era, dice Jehová mismo. Ellos no tenían un lugar donde reposar, pero Dios sabía sus necesidades. Inclusive en el libro de los Números ya hemos visto un poco sobre eso. Y el día de ayer, nuestra hermana Ruti, en el capítulo 20, habla un poquito de las ciudades de refugio, y todo ello está por aquí. ¿Ven? Así que vamos a avanzar. La siguiente diapositiva, vamos a ver un mapa con la ubicación de las ciudades de los levitas. Ya nuestra hermana Ruti habló acerca de las ciudades de refugio. Y aquí vamos a ver en el mapa rápidamente círculos color rojito. Esos rojos son las ciudades de refugio, que eran 6. Ahí tenemos. Y luego los otros puntos negros son las otras ciudades, otros lugares donde estaban los levitas también. Muy bien, así que ahí está distribuido. Así que vamos a ir avanzando. Amén. Para que podamos ver y ubicarnos geográficamente donde se estaban distribuyendo las ciudades. Muy bien, así que empezamos. Los levitas por fe reclaman su herencia. Eso está en el capítulo 21, versículos del 1 al 2. En los versículos del 1 al 2, ni bien empieza el capítulo 21, los levitas ellos mismos se acercan a los líderes, digamos así, ¿verdad?, de Israel, y le van a reclamar y le van a decir que ya había una promesa con Moisés, desde Moisés. Entonces vamos a ver eso ahorita. Muy bien, los levitas tenían al Señor como su heredad. Josué capítulo 13, versículo 14, y también el versículo 33. Ahí se recalca que ellos no tenían un lugar, una tierra, no se las había asignado, ¿verdad? Así como en las otras tribus, sino que decía que Jehová era su heredad. Pero Jehová sabía cuál era la necesidad de cada uno de ellos, de esta tribu, así que les dio, ¿verdad?, estas directrices, estos mandamientos, estas ordenanzas,
al pueblo de Israel para que le puedan otorgar lugares donde pudieran estar ellos. Dice, pero ellos necesitaban ciudades para vivir. Exacto, ellos no podían vivir simplemente de pie, o no todos podían ingresar al tabernáculo, etcétera. No se podía hacer eso porque era una gran multitud, era toda una tribu completa, ¿verdad? Así que ellos necesitaban un lugar donde quedarse. Entonces, ellos no tenían una ciudad para vivir y tierras de pastoreo para sostenerse. No tenían nada de eso. Pero Dios sabía cuál era su necesidad. Dios los llamó y al que él llama, Dios también, ¿verdad? Lo capacita y también lo respalda y le provee. Porque el obrero es digno de su salario. Hay un versículo. Entonces, estos levitas que fueron llamados al servicio para las cosas sagradas, Dios sabía sus necesidades. Y eso hay que tener fe, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos las cosas, lo hacemos con mucho amor y con fe para el Señor, porque el Señor sabe todas las cosas. Y hay un versículo la cual debe ser para nosotros nuestra forma de vida o debe ser nuestra directriz. Dice, no os afanéis, dice, mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia y todas las cosas os vendrán por añadidura. Si nosotros hacemos de este versículo nuestra directriz, nosotros cuando hagamos las cosas lo vamos a hacer con agradecimiento, por amor al Señor, con mucho gozo, sabiendo que Dios tampoco es deudor de nadie. ¿Ve? Entonces fíjense que ellos necesitaban todo esto y Dios sabía también sus necesidades. Así que ellos van y piden, estamos en los versículos 1 y 2 nada más, ellos van y piden lo que Dios les había prometido ya. Recordemos desde el libro de los Números, desde antes, desde Moisés, aquí ya estamos con Josué. Basaron su petición ¿en qué? En la palabra de Dios. Basaron su petición ¿en qué? En la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vayamos en oración y hagamos peticiones delante del Señor, tenemos que entender que tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y dónde encontramos la voluntad de Dios? En su palabra. Entonces, esto de aquí es un gran principio que nosotros podemos encontrar aquí en estos pasajes. Amén. Entonces, cuando pidamos algo, debemos estar seguros que está basada o basado en la voluntad y palabra de Dios. Amén. Muy bien, vamos a continuar. Seguimos leyendo los demás versículos, vamos a ver todo lo demás, van a seguir hablando acerca de la tierra o la porción que se le iba a dar o se le iba a otorgar a ellos. No era como las otras tribus, cada tribu tenía, acuérdense, hemos leído los capítulos anteriores, había limitaciones, límites norte, sur, este, oeste, occidente, oriente, etc. Todo ya estaba delimitado, cada tribu tenía su propia tierra, su propia heredad. En cambio, no era así con la tribu de Leví. Pero en este capítulo vamos a ver qué ciudades, qué lugares se les están otorgando. Vamos a leer, seguimos. Entonces, los levitas recibirían ciudades y ejidos. Aquí la palabra ciudad la entendemos, ¿verdad? Una ciudad es un lugar geográfico donde hay viviendas, ciudades, población. Ahí, en una ciudad, es un conglomerado. Ahí es una ciudad donde hay comercio, hay todo lo demás. Bueno, una ciudad. Entonces, ellos recibirían ciudades, ya hemos visto que en total hay 48, y ejidos. ¿Qué significa ejidos? Vamos a hablar un poquito de los ejidos, así que rapidito. Esto va a ser algo rápido, pero es un estudio que vamos a poder aprender un poquito más. ¿Qué es ejido? Es una porción de tierra no cautiva y de uso público. En algunos casos es propiedad del Estado. Fíjense, estos son conceptos actuales de estos siglos. Al prometerles ejidos, fíjense, Dios los estaba cuidando de caer en el pecado de la codicia. Hemos visto, el pastor Oswaldo en el capítulo 19 nos estuvo compartiendo algo muy interesante que estaba en la escritura acerca de que fueron repartidas las tierras,
fueron repartidas por suertes, ¿verdad? Esta palabra suerte significa que fue encomendado, digamos, en la voluntad de Dios. Ya no fue por voluntad humana, sino fue por voluntad de Dios, voluntad divina. Eso significa echar las suertes. Ya no depende de nosotros, ya depende de Dios, ¿verdad? Entonces, si yo digamos, me desprendo de esta responsabilidad, entonces justamente es eso, ya no recae sobre mí la responsabilidad en el sentido de que ya nadie me puede reclamar o nadie puede reclamarse entre ellos, porque ya la responsabilidad no recae sobre nosotros, porque nosotros no fuimos los que designamos cada uno su heredad, sino que fue por suerte, o sea, fue por voluntad de Dios. Muy bien. Si entendemos bien eso, entonces, al prometerles ejidos, Dios les estaba cuidando de caer en el pecado de la codicia. 1 Timoteo 6:9. Esos versículos que están ahí, anótenlos y búsquenlos. En las tres instituciones, como son la iglesia, el gobierno y la familia, fíjense, hay tres instituciones. Es la iglesia, el gobierno, en este caso nuestro gobierno del Estado, y la familia, otra institución que Dios estableció. Solo la última, o sea, la familia, puede acumular riquezas. ¿En qué sentido? Proverbios 13:22. Bueno, vamos a hablar rapidito porque por el tiempo. La iglesia, acuérdense, la iglesia en el primer siglo, la iglesia primitiva, ¿qué hacían los que se convertían, los que venían? Y dice que ellos vendían sus propiedades y lo ponían a los pies de los apóstoles. Ahora, ¿qué hacían con ese dinero, esas ganancias que ellos obtenían por la venta de sus tierras y se lo ponían a los pies de los apóstoles? ¿Qué hacían los apóstoles? Se compraban casas, se compraban propiedades. ¿Qué hacían ellos? Lo que hacían con este dinero, ellos lo administraban. ¿Por qué? Porque acuérdense que la iglesia del primer siglo estaba pasando por un tiempo de persecución, los estaban desheredando, o sea, les quitaban la herencia. Si un judío se volvía cristiano, entonces lo desheredaban. Entonces, esta familia, no solamente una persona, sino una familia, entonces al no tener esa herencia, entonces necesitaba de un lugar, necesitaba de alimentos, necesitaba de provisiones, etc. Entonces la iglesia veía esas necesidades. Eso lo vemos en Hechos capítulo 6, acuérdense acerca de la elección de los diáconos, etc. Por la murmuración y todo lo demás, y había necesidades, era para servir a las mesas, para suplir las necesidades. Por lo tanto, la iglesia, este dinero que obtiene o que se tiene en lo que es los diezmos, las ofrendas, se tienen que administrar para suplir diversas necesidades. Por lo tanto, tanto la iglesia como el gobierno, el Estado también no debe enriquecerse, sino que el Estado justamente obtiene estas riquezas, los tributos, todo lo demás, para el beneficio de la población. Entonces, fíjense, tanto la iglesia como el gobierno, ¿verdad? No tienen que acumular riquezas para ellos, sino que para administrarlos y proveer necesidades para el pueblo. Y el pueblo está conformado por familias, justamente. En ese sentido, esto va para las familias. Entonces, ni la iglesia ni el gobierno deben ser muy ricos en el plan de Dios. No es malo, fíjense que es importante también saber esto. No es malo el dinero, no, sino que el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10. Acuérdense, no es malo el dinero, porque el dinero es amoral. El dinero simplemente es un poder adquisitivo, un tipo de cambio, ¿verdad? El que es un ser moral es el hombre. El hombre es un ser moral. Así que el dinero no es malo, sino que lo que es malo es el amor al dinero. ¿Amén? Entonces, eso tenemos que aprender también nosotros. Amén. Tener gratitud por lo que Dios nos provee, lo que Dios nos bendice, ¿verdad?
Claro que con el fruto de nuestro trabajo. El trabajo es digno. Tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar. Amén. Muy bien. Acá tenemos, voy a hacer mención nada más acerca del égido, justamente el égido. ¿Qué cosa es un égido? Ya lo hemos visto un poquito. Vamos a mencionar solamente a una persona, a un intelectual del siglo XIX, ¿verdad? El año 1800, por ahí, 1846 falleció, nació en el año 1790 y tanto, por ahí, es en esa época. Y vamos a ver lo que él ha definido, que justamente hasta este tiempo en la legislación jurídica se mantiene. Según la mentada definición del Diccionario de Legislación y Jurisprudencias de Scriche, este se llama Joaquín Scriche, él es, égido es el campo o tierra que está a la salida del lugar y no se planta ni se labra. Es común para todos los vecinos. Fíjense, está a la salida de un lugar. Esta es una ciudad, una población, está a la salida. Está por el camino, por decirlo así. Viene de la palabra latina exitus, que significa salida. Los égidos de cada pueblo están destinados al uso común de sus moradores. O sea, no le pertenece a nadie, lo puede utilizar cualquiera. Es para beneficio de todos. Nadie, por consiguiente, puede apropiárselos ni ganarlos por prescripción, ni edificar en ellos, ni mandarlos en legado. O sea, no se puede heredar a otros. Eso está en ese documento. Joaquín Scriche Martín, abogado, jurista, traductor y político español. Por lo tanto, lo que los levitas estaban adquiriendo de una manera no les pertenecía a ellos, ¿verdad? Pero este era un lugar asignado para ellos, ¿verdad? Porque ellos no tenían heredad. Así que esta tierra, este égido, no les, como decir así, no les afectaba a las otras tribus, porque estos égidos, estas tierras, eran de un bien común, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, estos levitas que vivían en los égidos no les hacían ningún perjuicio a las demás tribus. Así que todos estaban muy bien ubicados. Amén. Muy bien, Dios es sabio, Dios sabe cómo hace las cosas. Amén. A veces nosotros estamos pensando y empezamos a preocuparnos por tantas cosas, ¿verdad? Que no sabemos qué hacer. Pidamos a Dios sabiduría, porque Dios sabe todas las cosas. Dios sabe cómo hacer las cosas. Por eso que pidamos sabiduría siempre para hacer las cosas. Seguimos. Entonces, los israelitas accedieron a la petición de los levitas y compartieron con esta tribu ciudades de su propia heredad. Fueron desprendidos, le pudieron dar. Los levitas esparcidos, acuérdense que hemos visto el mapa, están en todo el territorio, enseñaban la ley que los santificaba, bendecía y aseguraba en la tierra. Entonces, fíjense que los levitas tenían una labor de enseñar la Torá, enseñar las escrituras. Deuteronomio capítulo 33, versículos 10 al 11. Los levitas también proveerían el servicio religioso para el pueblo. El servicio religioso todo estaba relacionado con el tabernáculo, ¿no? y las ceremonias y las fiestas solemnes y todo lo demás, ¿verdad? Todo lo relacionado con el lugar santo, santísimo, estas partes. Y, bueno, ahí ingresaban los sacerdotes. Por lo tanto, ellos retribuían porque hacían una labor importante. Así que en el plan de Dios, su iglesia local juega un rol muy importante, así como su pastor. Amén. Muy bien, todos tenemos una labor importante. Seguimos. Ya hemos leído solamente los primeros 2 versículos, o vamos a ver los siguientes versículos. Las 48 ciudades divididas entre los levitas. Eso está en el capítulo 21. Si leemos del versículo 3 al versículo 8, vamos a ver que ahí se van a ir distribuyendo estas 48 ciudades de los levitas en toda la tierra de Israel.
El capítulo 21 del 3 al 7 van a hablar de las siguientes maneras. La tribu de Leví se constituía de 3 ramas principales. Una vez más, la tribu de Leví se constituía de 3 ramas. Los coatitas mencionados desde el versículo 9 hasta el versículo 26, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Los gersonitas, que están distribuidos desde el versículo 27 al 33, y los meraditas, que viene de los meraris, de Merari viene, meraditas, versículos de 34 al 40. Ahí está todo el capítulo, fíjense, así está distribuido. En estos versículos vemos un resumen de la distribución de la tierra para ellos. La distribución de las ciudades levíticas se hizo de acuerdo con las 3 ramas de Leví. Primero, se escogía la rama, o sea, una de las 3. Primero escogemos una rama. Segundo, el número de ciudades dadas a cada rama. Es decir, son 3 ramas, pero son 48 ciudades. A cada rama vamos a distribuirles cantidades diferentes. Y tercero, la tribu donde se localizaban las ciudades. Acuérdense que había tribus, ¿verdad?, distribuidas en todo el territorio transjordánico y luego pasando el Jordán y antes de Jordán, ¿no? Todo el territorio de Canaán, y luego el transjordánico significa cruzando el río Jordán. Todo este territorio. Entonces, estaban distribuidos por todos estos lugares. A estas ramas se le iban a ubicar en diferentes lugares, en diferentes territorios de las tribus. La suerte le tocó, otra vez la suerte, le tocó primero a los coatitas. Entonces vamos a ver los coatitas, porque Aarón y la línea sacerdotal pertenecían a esa rama. Allá. Entonces, estaba primeramente los descendientes de Aarón. Y acuérdense que estaba escrito en la ley, ¿verdad?, que de la línea de Aarón iban a venir los sacerdotes. Los sacerdotes. Ahora, los sacerdotes, específicamente, ellos se dedicaban a la liturgia, así se le conoce el nombre, de la celebración de las fiestas judías, o también de los holocaustos, de las ofrendas, de todo ello que estaba relacionado con el lugar santo y santísimo. Ahí ingresaban solamente los sacerdotes. Así que ellos son parte de la línea de Aarón o la familia de Aarón. Así que la suerte le tocó primero a los coatitas, porque Aarón y la línea sacerdotal pertenecía a esa rama. Dios dio a los sacerdotes ciudades cercanas a Jerusalén, donde se localizaría el templo más adelante. A los gersonitas les fueron asignadas ciudades al extremo norte. Primeramente, fueron a los coatitas de la familia de Aarón, estuvieron localizados cerca de Jerusalén, porque ahí iba a estar el templo. A la segunda es a los gersonitas, les fueron asignados ciudades al extremo norte. Norte está hacia arriba, ¿verdad? Por ejemplo, por Galilea. En Isaacar, Aser, Neftalí y la media tribu de Manasés. Ahí están, fíjense. Ahí están las ciudades. A los meraritas les dieron ciudades al sur significa hacia abajo, al sur de ellos, en el territorio de Zabulón, al occidente del Jordán, y de Gad y Rubén. Muy bien, ahí estamos viendo las distribuciones de estas 3 ramas. Continuamos. Aquí vamos a ver las distribuciones, así rápidamente nada más, la vamos a mencionar. Herencia de los coatitas, capítulo 21 del 9 al 26, le hemos mencionado. Herencia de los gersonitas, capítulo 21 del 27 al 33. Herencia de los meraritas, capítulo 21 del 34 al 40. El énfasis de la fidelidad de Dios lo vamos a encontrar desde el capítulo 21, versículo 41 al 45, ya terminando el capítulo. Estamos hablando justamente de la distribución de la heredad de los levitas y la fidelidad de Dios. Aquí vamos a ver en esta imagen, ¿verdad?, en este cuadro, la distribución. Vamos a simplemente ver los títulos nada más. Ahí lo están viendo, lo pueden ver con más calma. Los videos de Selah se graban y luego usted va a poder volver a revisarlos. ¿Ven? Vamos a ver. Ciudades de los levitas.
Aquí vemos 4. Habían 3 ramas principales, pero también tenemos a los sacerdotes. Fíjense, 13 ciudades de los coatitas, hijos del sacerdote Aarón, encargados de supervisar el trabajo del tabernáculo. Estamos viendo el nombre de esta rama o de este grupo. Estamos viendo la función que ellos iban a hacer. A ellos se les fueron asignadas 13 ciudades. 13 ciudades. Ajá. Con las tribus de Judá, o sea, las ciudades estaban distribuidas entre las tribus de Judá, la tribu de Simeón y la tribu de Benjamín. A ellos. El otro grupo, vamos a la derecha, 10 ciudades de los hijos de Coat, los coatitas, acuérdense, encargados de trasladar los muebles. Esos son los levitas. Los sacerdotes están aquí en la primera distribución y los otros ya son levitas. Hay diferencia entre un levita y un sacerdote. Hay diferencia. 10 ciudades de los hijos de Coat encargados de traslado de los muebles. Muy bien. ¿Entre qué tribus? La tribu de Efraín, la tribu de Dan y media tribu de Manasés. El otro grupo que vamos a ver está aquí. 13 ciudades de los hijos de Gersón, o sea, los gersonitas. Ellos cuidaban las cubiertas, las cuerdas y las cortinas. Amén. Entonces, fíjense, cada uno tenía una función. Ellos estaban distribuidos entre la media ciudad de Manasés, tribu de Manasés, en la tribu de Isaacar y en la tribu de Aser, y también entre la tribu de Neftalí. Si podemos ver también, podemos ver aquí de color moradito, que dice ciudad de refugio. ¿Cuántas ciudades de refugio había? Habían 6. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, y el otro grupo va a ser 5 y 6. Ahí están las 6 ciudades de refugio. Para el otro grupo son 12 ciudades de los hijos de Merari, por eso se le llaman Meraritas, Merari. Transportaban y levantaban la estructura del tabernáculo y su patio. Entonces, cada uno tenía un rol, cada uno tenía una función. Es como dentro de la iglesia del Señor. Dentro de la iglesia del Señor, cada uno tiene una función y así, ¿verdad? Todo el cuerpo de Cristo puede operar, puede trabajar, puede andar cuando cada uno cumple su función a la cual fue llamado o encomendado, ¿verdad? Aquí también cada uno tenía una función, una labor, y así avanzaba, así trabajaba, ¿no? Y así, digamos, se desarrollaba, ¿verdad? El pueblo de Israel de una manera bien organizada. Seguimos. Así que hemos visto ya la distribución. En los versículos, el capítulo 21, del 43 al 45, la parte final ya, habla de la tierra. En este momento había sido distribuida. Hemos visto en la diapositiva anterior, ya había sido distribuida. Y la promesa de Dios estaba completada. Miren qué maravilloso. La promesa de Dios se cumple porque Dios es fiel. Lucas capítulo 21, versículo 33. Dios cumple su palabra. Y vamos a leer, vamos a ir viendo esos versículos, amén, para poder dar lectura de estos pasajes que son ya para ir terminando, amén, el día de hoy, esta transmisión y esta enseñanza que es de mucha bendición. Entonces, vamos a ir viendo Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, versículo 35. ¿Qué es lo que dice Lucas capítulo 21, versículo 35? Si lo he encontrado, dice así. Amén. Lucas 21, 35 dice lo siguiente. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Dice. Una vez más, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. No, es 33, dice que era 35.
33. Vamos a regresar un poquito. Lucas 21:33. Era 33, yo estaba buscando el 35. Ahora sí. Eso es todo lo que sucede cuando es en vivo. Eso pasa. ¿Amén? Así que dice así, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Palabras de quién? Palabras de Jesús, ¿verdad? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto da a entender, ¿verdad? Que ocurra lo que ocurra, pase el tiempo que pase, lo que Dios ha dicho, lo que Jesús dijo, se va a cumplir. Se va a cumplir. Eso está en Lucas 21:33. La tierra en este momento había sido distribuida y la promesa de Dios estaba siendo completada. Amén. No solo poseyeron la tierra, sino que la disfrutaron porque tuvieron paz. Amén. Acuérdense que ellos habían entrado y habían luchado, habían enfrentado, ¿verdad? Ahí estaba Josué, que estaba ingresando, Josué capítulo 1, Jehová le dice, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Porque iba a enfrentarse a batallas, pero Dios siempre les daba la victoria cuando ellos obedecían. Y aquí vemos que ellos poseyeron la tierra y se establecieron y disfrutaron de paz. Proverbios 10:22. ¿Qué dice Proverbios 10:22? Vamos a buscarlo también en nuestras Biblias. Rapidito, a ver, vamos a estar leyendo estos versículos. Son muy importantes porque es lo que nos habla el Señor a cada uno de nosotros. Proverbios, capítulo, estoy buscándolo, 10, versículo 22. Amén. Ahí está. Dice así, Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Una vez más, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Entonces, cuando Dios te bendice, cuando tú recibes la bendición de Dios, esta bendición va a bendecirte, va a enriquecerte. Por eso dice la palabra del Señor, amado, yo quiero que seas prosperado en todo. Entonces, una vez más, el dinero no es malo. Lo que es malo es el amor al dinero. Dice, amado, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Así que Dios no solamente te provee de provisión, no solamente te provee de riqueza para tu necesidad, para lo que tú emprendas como un proyecto, etcétera. Acuérdate que todo eso lo ponemos en manos de Dios, sino que también tu alma trae paz a tu alma, trae satisfacción a tu alma. Amén. Ahora, Dios cumplió fielmente lo que prometió. Algunas promesas tomaron años, pero se cumplieron. Algunas promesas tardaron años, pero se cumplieron. Amén. Entonces, por eso que dice la palabra del Señor en el libro de Santiago también, ¿verdad? La prueba produce paciencia. La prueba produce paciencia porque necesitamos paciencia muchas veces, ¿verdad? Porque Dios tiene su tiempo, el tiempo de Dios. Y en esa espera del tiempo de Dios necesitamos paciencia. Así que esto es algo muy interesante, algo de mucha bendición que podemos nosotros ver en la palabra de Dios, que Dios nos dice a cada uno de nosotros, tengamos paciencia, porque Dios es fiel, Dios toma su tiempo, pero Dios está obrando en ti, Dios está obrando en mí y nos está proveyendo, está trabajando en nosotros la paciencia, los frutos del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Muy bien. Cuando prometemos algo, fíjense, cuando prometemos algo nosotros, algo a Dios, hay que cumplirlo. Deuteronomio 23:21. Acuérdense de los votos. Cuando prometemos algo a Dios, hay que cumplirlo, porque Él siempre cumple sus promesas. Así que si Dios cumple sus promesas, nosotros, que somos sus hijos, también somos llamados a mostrar el mismo carácter de Dios. O, como se dice, el carácter de Cristo en nosotros.
Por eso, por eso la palabra de Dios dice, si no perdonan los pecados, ¿no?, a su hermano sus pecados, Dios tampoco les perdonará, porque hay una correspondencia. Si Dios perdona y Dios nos perdonó, nosotros también tenemos que perdonar. Si Dios es fiel a sus palabras, a sus promesas, nosotros también tenemos que cumplir nuestras promesas, nuestras palabras, lo que salga de nuestra boca. Amén. Ahora, Dios les prometió la tierra de Canaán. Josué capítulo 1, versículos 2 al 3. Por eso que era tan importante la geografía dentro de los libros, ¿verdad? Del libro de Josué, la geografía, la distribución de tierra, porque esa era una promesa de Dios, darle la tierra de Canaán, la tierra prometida. Justamente, tierra prometida tiene la palabra promesa ahí. La victoria a pesar de las adversidades. Josué capítulo 1, versículo 5. La victoria a pesar de las adversidades. Y por último, el reposo. El reposo, Josué 1:13. El reposo, ¿qué cosa es reposar? El reposar significa, ¿verdad?, quitar de nosotros toda preocupación, toda ansiedad. Eso debe salir, ser quitado de nosotros. Y Dios nos provee eso a nosotros. Por nosotros mismos no podemos, porque nosotros nos preocupamos, hasta por gusto nos preocupamos, ¿verdad? Y es donde tenemos que pedirle al Señor, Señor, dame tu paz, dame tu descanso. Por eso dijo Jesús, venid a mí, todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Y ellos conocían el descanso por el Sabbat, por el sábado, día de reposo. Pero esto lo habían vuelto ritualismo. Acuérdense que el pueblo de Israel, en los tiempos de Jesús, habían alejado su corazón de la ley de Dios. Y la ley de Dios era amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Y ellos los líderes religiosos, habían dejado todo eso en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Y por eso Jesús dice, no os afanéis, ¿por qué comeremos o por qué vestiremos? ¿Verdad? Dice, ni siquiera Salomón, con toda su riqueza y su esplendor y su gloria, se vistió como los lirios del campo. Las avecillas no trabajan, no hilan, pero Dios les da su provisión cada día. ¿Cuánto más ustedes, dice, valen ustedes? Así que no os afanéis, mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadidura. Si tú crees esa palabra, entonces a tu vida vendrá la paz, vendrá el reposo, ¿verdad? Porque tú vas a confiar en la palabra de Dios, porque tú le vas a servir a Dios de todo corazón, y tú le vas a querer a Dios, que Dios va a proveer para tu vida. Y eso va a darte una nueva dirección, y tú vas a poder servir a Dios con gozo, con alegría, con amor, sabiendo que Dios no es deudor de nadie. Amén. Entonces, fíjense cuántas enseñanzas estamos viendo en Josué capítulo 21. Amén. Así que estos levitas fueron llamados al servicio del templo, del tabernáculo. No tuvieron heredad, pero Dios les proveyó de un lugar donde establecerse. Dios les proveyó un terreno, un territorio que se llamaban ejidos, para también poner ahí sus ganados, ¿no?, sus animales. Les proveyó de todo ello. Amén. Muy bien, así que el día de hoy hemos terminado el capítulo 21 del libro de Josué. Así que Dios te bendiga, Dios les bendiga a cada uno de ustedes lo que hemos estado en la transmisión. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Amén. Que sea nosotros nuestro servicio al Señor, ¿verdad?, de todo corazón, sabiendo que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias, bendito Dios, en esta tarde. Bendito Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a quitar de nuestra vida, de nuestro corazón, Señor, esa ansiedad, ese afán, bendito Dios. Bendito Dios, danos descanso, que confiemos que descansemos en tus promesas, Padre, porque tú eres fiel. Ayúdanos a nosotros a también
ser fieles, Señor. Muchas veces nosotros hablamos muy rápido y prometemos muchas cosas y decimos muchas cosas, pero no lo cumplimos, Señor. Perdónanos por eso, Padre. Ayúdanos a parecernos más a ti, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, porque tú sigues haciendo la obra en cada uno de nosotros. Yo oro en esta noche, Señor, por cada uno de mis hermanos del grupo Selah, Señor. Gracias por cada uno de los siervos, Señor, que tú levantas, Padre, para bendecir al cuerpo de Cristo y también, Señor, llevar palabra, bendito Dios, a cada uno de los que está escuchando esta transmisión. Tú quieres revelarte a cada uno de ellos, Señor, de manera personal. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios me los bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Mi nombre es el hermano Joel Común Maima. Dios me los bendiga.